La siderurgia es una actividad industrial que mediante una serie de procesos térmicos, químicos, físicos y mecánicos transforman un mineral que se encontraba en las minas, en este caso en Arnábal, se encontraba en toda la zona de Triano, pasar a través de esos procesos hasta unos productos acabados en base a acero que de alguna manera nos los encontramos en toda nuestra vida cotidiana. En primer lugar tenemos un factor materia prima, un factor histórico, un factor geográfico, un factor financiero, político, técnico y hidráulico y por último factor humano. En nuestro caso la materia prima básica, fundamental de la siderurgia es el mineral de hierro. Otro elemento básico como materia prima es el carbón. Originalmente en nuestros montes existían grandes masas forestales que permitían elaborar el carbón vegetal para calentar ese mineral y hacer que saliera el hierro. Cuando no fue posible esto, y también cuando ya se desarrollaron otras tecnologías como el horno alto, que no se podían hacer a base de carbón vegetal y había que hacer con carbones fósiles, fue necesario traer carbones de otras cuencas hulleras, bien sea del Estado o bien sea de fuera, para poder alimentar nuestros hornos altos. Podemos utilizar este dibujo. Quiere representar lo que es el término municipal de Baracaldo. Unos montes, el río Galindo, el río Cadagua y la ría del Nervión. Pero desde muy antiguo, lo que existía aquí, lógicamente, eran, lo que he dicho antes, las minas de hierro, existían masas forestales, arbóreas, que permitían hacer el carbón, teníamos unos ríos, nuestra pluviometría es abundante, se forman ríos, no son muy caudalosos, no son muy grandes, pero había bastantes ríos. Teníamos también una zona de vega, como puede ser toda la vega de Ansio, y teníamos una ría, la ría del Nervión, como eje potente de comunicación con países. Pues empiezan a aparecer las pequeñas ferrerías de montaña inicialmente, luego bajan a las vegas, a los ríos, para aprovechar la fuerza del agua para mover los martinetes y elaborar los productos. Todo eso, la producción, digamos, de estas ferrerías es transportado con carros, con bueyes, etcétera, hasta lo que se llamó el puerto de Ugarte, en el río Galindo, y a través del río Galindo, remontando la ría y entrando por la ría de Asúa, se distribuía ya los productos que se fabricaban hacia todo el duranguesado. Tras el boom de la minería, fue necesario, no ya con carretas de bueyes venía al puerto de Galindo, de Ugarte, sino que construir una serie de ferrocarriles que nos trajeran el mineral que estaba en los montes hasta la ría, y concretamente a la zona de Luchana. Se construyeron 3 ferrocarriles, la Luchana Mini, la Horconera y la Franco-Belga. Los 3 concurrían prácticamente en muy poco espacio, 500 metros, 600 metros, en el muelle de Luchana, y aquí es donde se embarcaba y salía todo el mineral de hierro que se vendió hacia otros países, porque a través ya de la ría, del Nervión, iba a países, como digo, que querían nuestro mineral porque tenía una particularidad, y es que estaba exento de fósforo. Tenía una gran riqueza, exento de fósforo, que era lo que permitía utilizar las nuevas tecnologías que salieron a mediados del 19 de los convertidores BSM, etc. En esta imagen, lo que estamos representando, o representa esta pintura, es la ría, Bilbao por allí, la ría hacia Portugalete, la desembocadura del río Galindo, y en esta zona de la punta es donde he dicho antes que se implanta en 1854 la primera planta siderúrgica con el nombre de Nuestra Señora del Carmen. 1854, Nuestra Señora del Carmen. Posteriormente, ya en esta pastilla de terreno que se gana a la ría cuando se encauza, aparece en 1879 San Francisco de la Mudela. Posteriormente, en otro extremo, ya digamos territorio de Sestao, del concejo de Sestao, aparece la Iberia, y la cuarta planta siderúrgica, no todas integrales, cada una tenía unos procesos distintos, ya aparece la Iberia. Nos encontramos con que nada más comenzar el siglo XX, 1902, se juntan las 4 empresas y constituyen Altos Hornos de Vizcaya, que estuvo funcionando hasta 1998.
Bueno, pues en este territorio, en este espacio geográfico, Altos Hornos avanza en su proceso y construye el tren de bandas en caliente. Entonces, ya veis cómo hay un proceso en muy corto espacio de tiempo, solo de 1962, ahora pasa de Huertas a una fábrica y de una fábrica a una feria de exposiciones. Se empiezan con unas ferrerías muy preindustriales, muy primitivas, en los montes, tongadas de mineral, tongadas de carbón vegetal, se le da fuego y a 800-900 grados empieza a sudar, digamos, a fundir el hierro y obtenemos unas tortas de hierro que es de una muy baja calidad. Avanza esa tecnología, esto que podría ser el primitivo horno alto va desarrollándose ya a más capacidad, mayor dimensión, pero lo que se implantó en Baracaldo con esa primera fábrica del Carmen en 1854 ya fue el procedimiento hornos altos, con mejores características químicas, mecánicas, mayor resistencia, etcétera, en los convertidores BSM, pero hacía falta dinero. ¿Y con qué nos encontramos o se encontraron aquí? Pues que los beneficios económicos de las explotaciones mineras se reinvirtieron en parte en explotaciones o fábricas o plantas siderúrgicas. Principalmente esos procesos son, o por lo menos inicialmente, son térmicos, donde se desarrollan altas temperaturas, grandes masas, por lo tanto grandes cantidades de calor que es necesario disipar para proteger las máquinas, proteger las instalaciones. Por lo tanto, de ahí se desprende la necesidad de tener también como recurso natural, donde se implanta una siderurgia, unos recursos hidráulicos. Porque se puede tener mineral, se puede tener tecnología, se puede tener dinero, beneficios, pero tiene que haber empresarios, pero también tiene que haber personas que trabajen en esas actividades. Esta imagen es una fotografía de 1900 y dice el pie de foto de trabajadores de Altos Hornos, 1900. Que con estas edades que podrían tener estos niños, 10, 11, como mucho 12 años, ya estaban trabajando en Altos Hornos. Y estos muchachillos iban cargados con sus barriles de agua, con sus pequeñas cubas, con sus botijos, a repartir a los puestos de trabajo. Quiero resaltar el homenaje a la gente, unos de aquí y otros que vinieron a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX también, sobre todo después de la Guerra Civil Española, vinieron a trabajar a nuestras industrias. Y todos juntos consiguieron y lograron la riqueza que en nuestra zona se generó, y lo que hoy los jóvenes tienen y lo que hoy Baracaldo es, se debe a estas personas, a otros anteriores y a otros posteriores. Lo de la cuna luego veremos por qué. Lo de la tumba es muy claro, porque muchos trabajadores de ese factor humano que he dicho antes perdieron la vida en el puesto de trabajo. La siderurgia es una actividad muy agresiva, muy dura, con grandes temperaturas, decía, con grandes masas en movimiento, y producía muchos accidentes y muchas personas murieron en el puesto de trabajo. Afectó a la vivienda y afectó a los servicios públicos de Baracaldo, por lo tanto afectó a la vida cotidiana de los baracaldeses. También estableció un ordenamiento social en Baracaldo, copia en cierta manera de la jerarquización de la empresa. Hay una primera, el boom de la minería, abolición del fuero vizcaíno después de la última guerra carlista, se empieza a poder exportar mineral fuera del territorio histórico de Vizcaya. Eso da lugar a que las minas se pongan en una explotación intensiva e industrial y ya empieza a venir aquí mucha gente. El siguiente periodo es una primera industrialización porque, si recordáis, aquí ya se empieza a reinvertir los beneficios de la minería en la siderurgia y a desarrollarse todo el proceso industrializador. Aquí este estancamiento corresponde, ya lo citaba antes, a la Guerra Civil Española, hay que la cosa un poco estabilizada, y este otro crecimiento tan espectacular es lo que podríamos decir la segunda industrialización, cuando Altos Hornos pasó de unos procedimientos bastante técnicamente poco desarrollados, a partir de aquí empezó a desarrollar otros procesos ya de mayor calidad y sobre todo de mayor producción. Aquí se empiezan a celebrar las fiestas de los burgaleses, la de los gallegos, la de los extremeños, los navarros, y se empiezan a ver pues, trajes regionales de distintas regiones de España, y una forma de materializarse y visibilizarse
esa realidad de personas venidas de muchas regiones de España, es la creación de los centros regionales. Todas las calles que bajan de la parte alta del Cano, la Rico Plaza, etcétera, hacia la zona actual de Urban, serían estas verdes, todas se van a encontrar con el ferrocarril minero, y las calles o bien quedan cortadas o es necesario hacer pasos inferiores, pasos elevados o pasos a nivel. Bien, ejemplos de esa interferencia del ferrocarril lo tenemos aquí, la calle Juan de Garay, el ferrocarril por encima, minero a franco-belga, y la calle Juan de Garay por debajo, el ferrocarril por aquí delante. ¿Y qué había en este entorno, en este espacio? Pues había un gran edificio que fue de artes y oficios inicialmente, pero que después se transformó en una plaza de mercado que había aquí abajo, en una escuela para niños y una escuela para niñas en el primer piso, dividido, y el colegio de los Padres Paules, donde se empezó a estudiar bachiller en el año 45. Por lo tanto, fijaros que de toda esta área de convivencia, de vida cotidiana, inmediatamente íntimamente estaba la fábrica. Con lo cual, todos los gases, todo el ruido, etcétera, de la fábrica, se socializaba entre los baracaldeses y baracaldesas. Por eso se decía que Baracaldo tenía olor siderúrgico, porque olía a siderurgia, tenía color, el grafito, tenía sonido, el ruido de las soplantes, tenía luz, la iluminación que daban los compartidores, todo ello siderúrgico. Perseguía un objetivo, acercar una vivienda en propiedad al obrero. Estaba viviendo en camas alquiladas, en habitaciones con derecho a cocina, de mala manera, pues el objetivo de acercar una vivienda en propiedad al obrero era el gran objetivo de las cooperativas. Bien, ¿dónde hemos visto que se han situado? El centro de Baracaldo, la Rico Plaza es esta. Aquí no se instala ninguna. ¿Dónde se instala? La más próxima es esta, que esta es la que está detrás del Politécnico Nicolás Larburu. El resto se van emplazando cerca de la trinchera del ferrocarril, unos terrenos que no son de gran valor. Y otras se instalan en la zona baja de Arteaga Beitia, donde también eran huertas, escombreras, digamos terrenos de poco valor. Pero después, en cierta manera, son las que conforman el ensanche de Baracaldo, porque luego las calles van a ir desplazadas precisamente hacia esas. Aquí viene lo que he dicho antes, desde la cuna hasta la tumba, porque lo primero que tuvo Altos Hornos, o lo primero que tuvo fue un hospital. El Hospital San Eloy que conocemos hoy, esa torre que tenemos por ahí, era esto, y era de Altos Hornos de Vizcaya, y muchas mujeres de trabajadores de Altos Hornos daban a luz en este hospital. Luego la gente ya trabajaba, ya nacía en la cuna de la mano de Altos Hornos de Vizcaya. Esa obra social luego venía acompañada de colegios para niños y para niñas, con lo cual esos niños que habían nacido, digamos algunos, en un hospital de Altos Hornos, estudiaban en colegios de Altos Hornos de Vizcaya. Ese que hemos visto antes era para chicas y este era para chicos. Cuando ya tenían edad, un poco ya digamos adolescentes, lo que iban era a la escuela aprendices a aprender un oficio para trabajar en Altos Hornos de Vizcaya. Altos Hornos de Vizcaya construía viviendas y parte de sus trabajadores vivían en viviendas propiedad de Altos Hornos de Vizcaya. Estas son las de Arteaga Beitia. Además, y sobre todo en periodos de carestía de alimentos, como fue después de la Guerra Civil Española, Altos Hornos tenía un economato donde los trabajadores podían conseguir alimentos que no había en el mercado, que estaban racionados, a mejor precio. La mujer, brevemente, porque en los orígenes no tenía mucha presencia, en trenes de laminación para limpieza de chapas, en aseos, limpiezas, etcétera. Posteriormente, lógicamente, cuando ya la mujer se incorporó a las universidades, a carreras, etcétera, etcétera, ya fueron ocupando puestos de trabajo. Un hecho concreto, en la Guerra Civil Española, cuando ya están llegando las tropas de Franco a la margen derecha, dan órdenes desde el gobierno central de que se dinamiten las instalaciones de Altos Hornos de Vizcaya. Y hay un batallón, Gordésola, mandado por el comandante Luis Urcullo, que era un baracaldés que tenía una bar aquí en la calle de Pormecheta, quien impide y protege las instalaciones para que no sean demolidas. Es un acto de traición, digamos, a las órdenes que se habían recibido, pero ¿qué dicen los baracaldeses? Nosotros dependemos de Altos Hornos de Vizcaya. Con unos o con otros
tenemos que seguir comiendo de Altos Hornos de Vizcaya. Y afortunadamente, desde mi opinión, las instalaciones de Altos Hornos quedaron intactas y toda esa gente que tuvo que venir de otras regiones de España aquí a trabajar, encontraron aquí el sustento a sus vidas, cosa que no hubiera sido posible si se ejecuta la orden de la demolición. Y en 1998 Altos Hornos deja de funcionar y comienza la demolición. Es la caída de un gigante que además representa la caída, digamos, de un imperio, de un emporio económico como fue la siderurgia en Baracaldo y en toda la zona de influencia. Quedó finalmente en la zona de Sestao este espacio libre, que es el que se empleó para montar aquí la acería compacta de Vizcaya, la ACB, que es un poco el relevo industrial que ha quedado de todo el emporio de Altos Hornos de Vizcaya en nuestra zona. Bien, imágenes para el recuerdo. En Baracaldo queda este edificio en las oficinas generales, que se ha convertido en una residencia para mayores, y la sala Inler, que está transformada pues, en un centro de vivero de empresas. Bueno, han quedado, digamos, como dos últimos vestigios físicos de toda esa posibilidad. Y ya tenemos un Baracaldo del siglo XXI, que es vuestro Baracaldo, el de los jóvenes. Lo que aquí era todo fábrica, hoy es la zona urbana, toda la dársena de Porto, hoy en día, pues es unas zonas agradables, recuperadas ambientalmente, medioambientalmente para pasear. Nos han dotado de unas infraestructuras modernas, el BEC, el Jardín Botánico. Hay un proyecto de las nuevas Torres de Luchana que no sabe nadie cuándo se harán, por los problemas del boom inmobiliario. En fin, ya tenemos unas imágenes totalmente distintas de un Baracaldo totalmente distinto. Esas personas que vinieron aquí de otras regiones, insisto, desde mediados del siglo XIX y todo el siglo XX, hicieron un Baracaldo que os lo regalamos, que os lo damos, que lo transferimos hoy a las nuevas generaciones y que tenéis la obligación de cuidarlo, de respetarlo y de mejorarlo.